Gracias por estar de nuevo en este su programa La Respuesta. Sé que este tiempo es con el propósito de que pueda pensar un tiempo en la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero responder dos preguntas, una breve y una pregunta extensa, que es la pregunta de este día. La pregunta corta es que he tenido el llamado de muchas personas que me preguntan que si soy pastor. Quiero decirle que sí soy pastor. Me congrego aquí en la Iglesia Bautista Josué de la ciudad de San Miguel, en El Salvador. La segunda pregunta que me han realizado es la pregunta que tengo de parte del hermano José Rigoberto Cruz. El hermano Rigoberto Cruz me pregunta que cuando Jesús empezó a hablar sobre las señales del fin, sus discípulos le preguntaron lo siguiente, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y dice que los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La respuesta que Jesús da a través del discurso de las señales finales está en el versículo número 36. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. El hermano Rigoberto me pregunta que si Jesús sabía el día y la hora cuando estos acontecimientos iban a suceder. Quiero explicarle al hermano Rigoberto que Jesús no sabía. Usted me podrá decir, pero ¿cómo no podía saber si Él es Dios? En esta oportunidad quiero explicarle un poco esto, utilizando un título para esta explicación que le vamos a colocar: Jesús, una persona, dos naturalezas. En el concilio de Calcedonia surgió la formulación acerca de la naturaleza dual de Cristo, y se venía hablando mucho sobre su naturaleza, a tal grado que se estaban manejando algunos criterios completamente heréticos. Era necesario establecer una forma que diera sentido y que diera seguridad y que perpetuara en su interpretación. Quiero decirle que Jesús tiene dos naturalezas. Es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Cristo tiene una naturaleza humana verdadera y tiene una naturaleza divina verdadera. Estas dos naturalezas están perfectamente unidas en una persona. La mente divina no perdió su omnisciencia en la encarnación. La mente divina lo sabía todo, aunque la mente humana no. Jesús dijo que no sabía cuándo vendría el fin de la era presente. Era una indicación clara de que está haciendo uso de su mente humana. Cuando observamos la vida de Jesús a través de la Sagrada Escritura,
porque nuestra respuesta tiene que estar basada en la misma Sagrada Escritura. Ella tiene que darnos las respuestas a esta pregunta. Y cuando observamos la vida de Jesús, cómo se presenta a través de las páginas de la Biblia, podemos constatar que ciertas acciones son fáciles de asignar y de especificarlas dentro de su naturaleza humana. La Biblia plantea estas dos naturalezas. El Evangelio de Juan, en su capítulo 8, versículo 58, nos dice: Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estamos hablando de la eternidad, y ese es una de las características que le pertenecen exclusivamente a Dios. Él es eterno en sus atributos. También el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Entonces esto nos ubica en el plano de la divinidad. Juan 1:14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos aquí entonces, a través de la Biblia, los dos planteamientos de la naturaleza de Jesús: su naturaleza divina como Dios y su naturaleza humana como hombre, puesto que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús sudó en el huerto de Getsemaní, no esperamos que Dios sudara, pues Dios no puede sudar. Del mismo modo, Dios tampoco experimenta hambre, no sangra, no se cansa, ni clama por ayuda. Lo interesante es que la naturaleza divina en todo este proceso no murió en la cruz. Si su naturaleza divina hubiese muerto, el universo también hubiese dejado de existir, porque todo gira alrededor de la existencia de Jesús. Entonces, lo que tenemos aquí a través de la Biblia es una manifestación de estas naturalezas, la humana y la divina, y eso lo vemos muy claramente. Todos estos eventos, sudar, llorar, experimentar hambre, sangrar, cansarse, son eventos que manifiestan la naturaleza humana de Cristo. Del mismo modo, cuando Jesús dijo que no sabía la fecha para el fin del mundo, obviamente era una declaración de su humanidad. Jesús estaba actuando como un ser humano. Algunos argumentan que si Dios lo sabe todo, y si en Cristo hay una unión perfecta de la naturaleza divina y humana, ¿cómo pudo haber algo que Jesús no sabía? Eso es como preguntar cómo es que Jesús, siendo divino, pudo experimentar hambre, y esto viene a afirmar la realidad de la Biblia en cuanto a hombre y en cuanto a Dios. ¿Qué cosa Jesús no pudo hacer? ¿Qué no pudo saber? Realmente para Él no hay nada que fuese imposible y nada que no pudiese saber.
dentro de su naturaleza divina. Pero dentro de su naturaleza humana, Él experimentó crecimiento. La Biblia dice que Él crecía en estatura y en sabiduría. Era parte de su desarrollo eminentemente humano. El punto aquí es la importancia de poder distinguir entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, para que no las confundamos o mezclemos de tal forma que una de ellas oscurezca la realidad de la otra. Es importante aclarar el hecho de que Jesús no sabía el día ni la hora del fin del mundo. Esto no indica una separación entre su naturaleza humana y divina, puesto que no hay una separación de las naturalezas, pero sí podemos encontrar que hay una distinción. Su mente humana siempre estaba en unidad con su mente divina, y el Nuevo Testamento nos hace ver y mostrar el conocimiento sobrenatural de Jesús, puesto que Él sabía incluso el pensamiento de las personas que le escuchaban y apreciaba el sentir de las personas que estaban a su alrededor. Eso nos lleva a revelarnos cosas que ningún ser humano podía hacer. Una naturaleza comunica a la otra naturaleza, pero no están englobadas. La mente humana tenía acceso a la mente divina, pero no eran iguales. Así que Jesús, que no sabía cómo él mismo lo expresó, esto era una realidad. Decir que no sabía el día ni la hora en que sucederían esos acontecimientos. Si Jesús dijo a sus discípulos que no sabía, y si en verdad, imagínense usted, lo sabía, de hecho él estaba mintiendo. Y al caer en la mentira, eso lo descalificaba para ser nuestro Salvador, puesto que la Biblia dice que Él fue semejante en todo, menos en que Él no cometió pecado. Procuramos entonces tratar la manera de entender estos aspectos consultando pues la Biblia, y existen muchos aspectos que ella nos brinda sobre el manejo de Jesús como persona y el trabajo de las naturalezas humana y divina en Jesús. Creo que a través de la Biblia podemos nosotros, al recorrer sus páginas, encontrar los momentos humanos de Jesús y encontrar también los momentos divinos en Jesús. Y es interesante que nosotros podamos constatar que Jesús vino y nos reveló al Padre a través de su palabra. Nada de lo que Jesús dijo e hizo estuvo fuera del contexto de lo que Dios quería que Él hiciera. Hermano Rigoberto, espero que en este corto mensaje explicativo pueda tener algunos criterios para poder entender por qué razón Jesús dijo
que no sabía el día ni la hora. No es extraño que Jesús haya tenido momentos en los que experimentó la debilidad humana, pero también momentos en los que dejó ver su divinidad como Dios, puesto que maravilló al mundo con hazañas que eran totalmente imposibles para los seres humanos. Espero esto haya servido y haya aclarado su pregunta en esta oportunidad. Quiero invitar a todos los que están presentes en esta emisión de su programa La Respuesta para que hagamos una oración. Acompáñenme, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender tu palabra. Señor, gracias porque toda duda que venga a nuestro corazón a través de la lectura de tu palabra tiene una respuesta segura en tu misma palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo nos das el don del entendimiento y aclara, Señor, nuestras dudas. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer para poder entender y a entender, Señor, para poder creer. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén.